Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la semana 5. Vamos a trabajar en esta videoclase con todo el plan de estudios de la guía número 4 que ustedes ya tienen dentro de su módulo de Ciencias Naturales. Vamos a prepararnos con ese recurso que es el que hemos venido trabajando. He estado revisando muy juiciosamente las evidencias que me mandaron acerca del tema que veníamos estudiando sobre los diferentes tipos de sistemas nerviosos que encontramos en las especies, ¿no? Y ustedes debían hacer un ejercicio precisamente de la guía, la cual ya he estado enviándoles pues esa retroalimentación para que ustedes mejoren en esos aspectos y hagan sus correctivos, que les va a ser de gran ayuda, especialmente para que tengan más claros los conceptos. Vamos entonces a prepararnos con nuestro recurso de material del módulo. Como les decía, vamos a trabajar hoy desde la página 7 hasta la página 14, 14 y 15, en donde ustedes van a presentar al final de la videoclase, les explicaré cuál va a ser esa evidencia que van a presentar en esta videoclase. Para la semana 6, que será la semana entrante, tendrán que ya empezar a presentar esa evidencia de esta guía, de la guía número 4, pero al final también les explicaré, o en el transcurso del video les explicaré, sobre un proyecto que ustedes deben ir adelantando y que les servirá como evidencia final para la presentación de este estándar número 4. Entonces hay que empezar a trabajar cuanto antes para que tengan el tiempo disponible, porque aproximadamente van a tener 15 días para empezar a ejecutar y dar los resultados de ese proyecto, y van a tener que empezar desde hoy mismo, que es el día en que voy a publicar el video, hoy viernes, 15 días contaditos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a trabajar en el recurso de la carpeta. Por favor, ustedes preparan su material. Como siempre, yo voy a ir orientándolos, guiándolos, y ustedes van a ir quizá a su ritmo, trabajando el video, lo pueden ir parando, lo pueden ir avanzando cuantas veces ustedes necesiten. La idea es que les quede claro, que entiendan, que sea un concepto y un aprendizaje muy cercano para ustedes. Bueno, entonces voy a empezar compartiendo la pantalla en la página en donde vamos a trabajar hoy, que es la página 7, actividad 2, y vamos a hablar acerca de los estímulos en las plantas. Por favor, es importante que tengan un resaltador a la mano para que ustedes, si tienen el material en físico, vayan resaltando esos datos, pero si usted no tiene el material impreso y usted está manejando el material digital, también es importante que tome en su hojita de apuntes, de notas, tome nota de esos aspectos y esas preguntas que pronto vamos a ir avanzando, y que es importante que ustedes vayan completando, porque el video requiere, la guía requiere que ustedes vayan complementando a partir de lo que vamos hablando en clase. Entonces hoy vamos a hablar de, en nuestra clase pasada aquí precisamente, voy a retomarlo, en donde tenían que presentar la evidencia 1, estábamos hablando sobre las variables del sistema nervioso simple y sistema nervioso complejo. Hablábamos particularmente en el caso de los animales. Hoy vamos a empezar a hablar específicamente, pero las plantas, aunque ellas no tienen un sistema nervioso concreto, no podemos definir un sistema nervioso concreto, sí podemos saber y se podemos asegurar que las plantas responden, así como los animales, a los diferentes estímulos que se encuentran en el medio o en el entorno. Por eso estoy acompañada por estas hermosas amigas que están detrás mío, unas hermosas plantas que puse como fondo, para que entendamos que ellas, a pesar de que no tienen un sistema nervioso, sí tienen unas capacidades de recepción de estímulos y dar unas respuestas ante esos estímulos, que son las que en este momento vamos a estudiar. Las plantas captan estímulos del medio y son capaces de generar una respuesta para accionar ante estos estímulos. Pero ¿qué estímulos? ¿De qué estímulos estamos hablando? ¿Cómo estimulamos una planta? Pues a través de la luz, a través del agua, a través de la temperatura. ¿Por qué? Pues es que, ¿qué pasa? El viento y la gravedad, todos estos que están viendo son estímulos.
¿Qué pasa cuando no le ponemos agua a la planta? Pues la planta se achicopala, se bajan sus hojas. Eso es una respuesta ante un estímulo que le está haciendo falta. Entonces ella no nos habla, pero nos expresa a través de su comportamiento que le hace falta algo, le hace falta luz, o le hace falta agua, o hay exceso de temperatura, o hay demasiado viento. Hay factores, esos serían los estímulos que afectan, en este caso, a las plantas. Y que nos inciden en el desarrollo de las plantas, o sea, hace que puedan o no crecer. Ahora, vamos a mirar que la planta tiene unos órganos especializados para poder receptar o recibir esos estímulos, así como nosotros en los animales hablábamos allá de un sistema nervioso, de unos nervios periféricos o alineados. Aquí estamos hablando de unos órganos que se especializan en la recepción de esos estímulos. ¿Y quiénes son? Pues está la raíz, pero también está el tallo y las hojas y las flores. Me dice, profe, pero eso no es ninguna cosa rara. Sí, son las partes de la planta. Toda la planta en su conjunto es capaz de recibir estímulos, pero también es capaz de darnos respuestas. Entonces muchos, después de esta clase, entenderán que ese tema de que las plantas no se mueven, pues se queda anulado, porque efectivamente vamos a ver cómo las plantas sí se mueven y cómo reaccionan ante estímulos de muchas maneras. Entonces dice que estas estructuras son las encargadas de captar esos estímulos y que nos ayudan a generar respuestas que pueden ser respuestas temporales que duran por algún tiempo o respuestas definitivamente que puedan ser permanentes. Entonces, tenemos dos tipos de respuestas que nos dan las plantas. Entonces, acá las tenemos. Una respuesta temporal, es decir, una respuesta que es del momento en donde la planta reacciona ante un comportamiento temporal, por ejemplo, la presencia del día y la noche, ¿sí? Entonces, ¿cuántos quizá alguna vez han visto la plantica cuando se hace de noche sus hojitas se cierran, o cuando es del día sus hojitas se abren? Esos son comportamientos temporales y eso se les conoce como nastías o nastias, ¿sí? Esos comportamientos temporales, ya vamos a ver cuáles pueden ser, pero también hay unos comportamientos que duran más, que son permanentes y que duran por varios tiempos del desarrollo de la planta, y esos comportamientos que son más largos, como la búsqueda de la planta, buscando la luz, buscando a ver dónde encuentra la luz del sol para poder realizar su proceso de fotosíntesis, esa búsqueda, esos comportamientos como la búsqueda del agua de la planta, cómo echa raíces y en búsqueda del agua, o cómo abraza las ramas a otro árbol para escalarlo por encima de él y lograr la luz de la copa arriba del árbol. Eso se le conocen como tropismos. Entonces, los estímulos, sabemos que aquí los tenemos en la guía y está, estímulos, o sea, ¿qué cosas estimulan a las plantas? La luz, el agua, la luz del sol, el agua, la temperatura, el viento y la gravedad. Pero, ¿qué respuestas recibimos de ella? Entonces, recibimos dos tipos de respuestas, nastías y tropismos. Nastías son temporales y tropismos son permanentes o más duraderos. Entonces, mucha atención porque vamos a ver un videito que nos va a explicar y yo lo voy a ir parando para poder entender cuáles serían esas nastías, es decir, esas respuestas de las plantas que son respuestas temporales. Y ustedes aquí en estos rengloncitos, la idea es que ustedes vayan escribiendo las características de este tipo de nastía que se llama la fotonastía, la hidronastía y la sismonastía, ¿listo? Entonces usted va a escribir aquí en la parte de abajo que puede ser un rengloncito para cada uno, a qué hace referencia cada uno, igual con las gráficas se van a ir ayudando. Bueno, entonces vámonos al video y voy a compartir la pantalla del video. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartirles la pantalla del video. Compartirlo todo para que podamos mejor estar como más entendidos en lo que vamos a trabajar. Entonces tenemos aquí los videitos. Por favor, muchísima atención. Estímulos que pueden generar respuestas temporales o permanentes.
Las respuestas temporales se llaman nastias y las respuestas permanentes se llaman tropismos. Las nastias son respuestas temporales de determinados órganos. Hay diferentes tipos de nastia. La fotonastia es la apertura de ciertas flores al amanecer o al atardecer como respuesta al estímulo de la disponibilidad de luz. La hidronastia es la apertura de los esporangios en los helechos como respuesta a la humedad del ambiente. Bueno, entonces vamos a ir por partes. Cuando hablamos de fotonastia, foto implica luz, ¿cierto? Entonces, fotonastia es esa capacidad que tiene la planta de, por periodos cortos de durante el día abrir sus hojas, su follaje, pero quizá durante la noche se resguarda y puede tener una apariencia que como que cerró sus hojas. Muy interesante que ustedes de pronto en sus casas, los que tengan planticas o los que tengan un parquecito por ahí cerquita, miren a ver qué planticas tienen esa característica de fotonastia. Hidronastia, los que tienen helechos, si están cercas a los helechos, entonces especialmente y particularmente les pasa a aquellas plantas que viven en ambientes muy húmedos. El helecho es una de ellas. Entonces los helechos tienden a abrir sus esporas, que son una estructura de reproducción que tiene detrás de la hoja, la abren cuando hay bastante humedad y se sienten confortables, porque ellas usan muchísimo el agua. Y vamos a ver qué pasa con la sigmonastia, a los que nos gusta jugar con estas plantitas. La sismonastia es el movimiento de las hojas como respuesta al estímulo de movimiento. Por ejemplo, las dormideras. Cuando los mosquitos se paran sobre las hojas, ellas se cierran. Dormideras o dormilonas también les llamábamos. Esta plantica es muy divertida porque tan pronto ella siente el contacto de otro ser vivo que la pisa, la toca, inmediatamente ella cierra sus hojitas y se queda así quietica y es inmediato. Ese comportamiento se llama sismonastia y voy a mostrarles algunas imágenes aquí que tengo resguardadas para que ustedes entiendan cuál es la sismonastia. Aquí está la sismonastia. Ahí la pueden ver. Es ese comportamiento que ella tiene tan pronto al contacto con nuestras manos. Ella cierra sus hojitas de inmediato. Vamos a ver otra. Aquí tenemos otra con comportamiento también de sismonastia. Ella permanece abierta, pero tan pronto tú la tocas, ella se cierra. Entonces, pero no es para siempre, es un comportamiento temporal. Al cabo de unas horas ya vuelve otra vez a su comportamiento normal. Listo, vamos a ver si encontramos otra sismonastia por aquí. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir escuchando que nos van a hablar más acerca de ahora. Ya hablamos de las nastías y vamos a hablar, que son las respuestas temporales, ahora vamos a hablar de las respuestas más duraderas o permanentes. Los tropismos son respuestas permanentes de determinados órganos. Estas respuestas pueden ser tropismos positivos o negativos. En el tropismo positivo, el órgano se mueve hacia el estímulo y en el tropismo negativo, el órgano se aleja del estímulo. Hay diferentes tipos de tropismo. El fototropismo es la respuesta al estímulo de la luz. Las plantas presentan fototropismo positivo en tallos y hojas y fototropismo negativo en la raíz. Bueno, entonces vamos a hablar del fototropismo. Foto vuelve otra vez con luz, pero tropismo habla de una movilidad que dura muchísimo más tiempo, es más duradera. ¿Por qué nos muestran esta planta que está en esta posición? Esto es una orquídea, la estamos viendo ahí, y si se dan cuenta, pareciese que la planta se inclinara hacia la ventana. ¿Pero por qué? Porque la ventana encuentra luz solar. Y si ella se acerca, entre más cerca esté de la ventana, sabe que ella va a encontrar mayor cantidad de energía. Entonces, es positivo su movimiento fototrópico es positivo porque se acerca al estímulo. Mientras que la raíz, miren, aquí está la raíz, se aleja del estímulo. Entonces, aquí hay un estímulo positivo en el tallo y sus hojas, pero hay un tropismo
fototropismo negativo en sus raíces, ¿sí? Y es duradero porque así va a permanecer la planta mientras esté en esa posición, a menos que la saquen al ambiente natural y no tenga que hacer esos movimientos y maromas para que ella pueda continuar con su crecimiento y su desarrollo normal. A partir de de ese fototropismo, nosotros ahorita que terminemos este videito les voy a explicar porque de aquí es que vamos a sacar ese proyecto evaluativo final que ustedes van a presentarme y que es necesario que empiecen a trabajar desde ya para que les alcance el tiempo y puedan presentar una evidencia bien súper chévere. Vamos a continuar entonces escuchando y ustedes allá copiando. Fototropismo. El Geotropismo. geotropismo es la respuesta al estímulo de la fuerza de gravedad. Las raíces que crecen hacia abajo presentan geotropismo positivo y las raíces que crecen hacia arriba presentan geotropismo negativo, como el mangle que está en un ecosistema donde el agua del suelo es muy salada. Por lo tanto, cambia la dirección de sus raíces para tomar el agua de la atmósfera. Bueno, entonces acá tenemos un geotropismo. Ya saben que cuando es positivo, cuando la planta se acerca al estímulo, que es el que precisamente en este sentido, si estamos hablando de geo, es tierra, suelo. Sucede que en el geotropismo positivo la raíz se profundiza, tiende a ir a favor de la gravedad, o sea, va ya hacia la tierra, hacia profundizarse dentro de la tierra. Mientras que el geotropismo negativo, ¿sí? Entonces, como las plantas de los manglares, pues son muchas de ellas, las plantas de los manglares, la raíz del manglar tiende a salirse, tiende a ir en contra, tiende como a subir. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con el nivel de salinidad y ausencia de gas, de oxígeno y deficiencia de gas y deficiencia de oxígeno y incremento del gas carbónico que hay en esas aguas. Entonces, la planta, ella también necesita estos gases. Entonces, ¿qué pasa? Ella hace geotropismo negativo cuando comienza a sacar su raíz del agua y a crecer en contra, y positivo cuando las raíces van a favor de la gravedad y comienzan a enterrarse. Entonces, por eso, por ejemplo, esta escena que vemos ahí pequeñita es una escena de un geotropismo negativo, porque las raíces están intentando salir, no profundizarse. Y vamos a este último que es supremamente hermoso y que también lo vamos a ver en la experiencia que vamos a tener dentro de este proyecto que se llama el tigmotropismo. Vamos a escuchar. Me voy a retirar un momentico, voy a ir cargando mientras ustedes están viendo la parte del video. El tigmotropismo es la respuesta al estímulo del contacto físico con un objeto sólido. Un ejemplo de este tropismo son las plantas trepadoras que tienen órganos como los zarcillos para adherirse a las superficies sólidas como paredes y otras plantas. Sí, señores. Entonces, eso que están viendo ahí se conoce como zarcillos. Y la planta va buscando como si fueran unos bracitos chiquititos y empieza a abrazar todo lo que encuentra a su lado, ramas, árboles, palitos, lo que sea, pero ella busca en lo que sea, y empieza a enrollarse, parece un resorte. Las ramitas tienen una forma como de resorte, y ustedes lo van a poder ver en la experiencia a medida que van a ir creciendo las plantas. Vamos a observar las dos. Yo tengo por aquí algunas imágenes que quiero también compartirles de un tigmotropismo. Miren, aquí mismo lo estamos viendo, el tigmotropismo, este comportamiento en donde ella tiende como a abrazarla. Ya los vimos, listo. Entonces, muchísima atención ahora porque ya en este momento tenemos los conceptos sobre los dos comportamientos o dos respuestas que tienen las plantas ante los estímulos, y ya en este momento debemos haber registrado en estos rengloncitos los datos acerca de ello. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar, les voy a pasar a explicarles cuál va a ser su evidencia, la evidencia número 2, que ustedes van a ir empezando a desarrollar y van a tener para este trabajo aproximadamente 15 días para presentármelo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer como una bitácora de paso a paso de cómo se va comportando la planta durante
10 escenas, van a hacer ustedes 10 escenas, van a tomar 10 foticos, en una sola página les debe caber las 10 escenas, así que las 10 escenas son 10 foticos pequeñitas, en donde ustedes van a ir mostrando paso a paso ella cómo va mostrando su comportamiento o su respuesta ante la luz, o sea, un fototropismo y un tigmotropismo también lo van a observar. Entonces, esa evidencia, que es la evidencia 2, que es la que ustedes me van a enviar en 15 días, tienen que hacerlo aproximadamente, empezar ya esta semana, que es la semana 5, para que a la semana 7 ustedes ya puedan enviarme ese resultado de su proyecto de final de este estándar. Eso va acompañado con esta página, que es la página 8, en donde ustedes me van a contestar estas dos preguntas. ¿Qué ocurrirá al cabo de un mes? En este caso, pues serían 15 días. Y los resultados, sobre los resultados, ustedes también me van a contar. Pero aquí no la van a contestar, sino dentro de la agenda escolar, en donde yo les haga la publicación para que ustedes envíen esa evidencia, que es la evidencia número 2. Entonces, la evidencia número 2, ¿en qué consiste? Ya les voy a mostrar cuál va a ser y cómo ustedes la van a trabajar. Muchísima atención, porque lo necesito aquí súper concentrados para que no vayan a tener después dudas, inquietudes y preguntas y empiecen después a decir, no entendí, cómo fue, por qué, a mí no me explicaron. Entonces, lo primero que vamos a necesitar dentro de los recursos materiales para poder trabajar este ejercicio, aquí tenemos algunos videos sobre tropismo. Entonces voy a mostrarles esta animación para que observen qué es lo que ustedes van a hacer dentro de su proyecto. ¿Listo? Esto que van a ver como animación, ustedes lo van a hacer realmente, utilizando una semilla de un pepino que se conoce como pepino de rellenar o pepino de guiso. Ya les voy a mostrar cuál va a ser, pero quiero que miren esta animación, porque esta animación es lo que ustedes van a hacer en el mundo real. Entonces vamos a construir una estructura como la que están viendo aquí. Perdónenme, me muevo nuevamente. Vamos a construir una estructura como la que ustedes están viendo aquí, usando una caja de zapatos, una cajita la que ustedes tengan allá de reciclaje, y por dentro le vamos a pegar 2 o 3 basecitas con cinta, con lo que tengan a la mano, silicona, con lo que quieran, y le vamos a abrir unos huequitos a cada una de las basecitas en diferente orden. Miren que, por ejemplo, este huequito puede ser aquí, este puede ser aquí más lejitos, este por aquí, y uno que conecte con el exterior. Y miren lo que vamos a lograr, vamos a obligar a esta plantica y a esta semillita, vamos a obligarla a que nos dé una respuesta que se conoce como fototropismo. Entonces, vamos a obligarla a que ella nos responda ante ese estímulo, ¿listo? Y ese estímulo pues será la luz. Entonces ella va a tener que moverse, va a tener que ir creciendo y moverse hasta llegar a encontrarse con la luz afuera de la caja. Entonces la cajita va a permanecer cerrada. Una vez al día la van a destapar para ponerle el agüita que necesite, pero solamente para eso volverán a cerrarla. Este es el movimiento que ella va a tener que hacer y que nosotros vamos a ver y vamos a apreciar dentro de la experiencia. Lo mejor de todo es que este tipo de semilla que escogimos y que vamos a escoger para la experiencia es una semilla, como les decía, no solamente nos va a brindar la experiencia para ver el fototropismo, sino también nos va a brindar la experiencia, la voy a cerrar aquí, para perdóname aquí un segundito para poder volver a la guía. Entonces, sino también nos va a permitir la experiencia para poder ver un tropismo que se conoce como el tigmotropismo, que es esos bracitos que van abrazando. Entonces ustedes también pueden hacer uso dentro de la misma caja, quizá colocarle
algunos palitos o palitos de pincho, atravesárselos para que ella empiece como a abrazar y puedan ver esos segmentos del crecimiento de la planta. Entonces, yo les voy a mostrar cuál es el tipo de pepino que es el que necesitaríamos para poder realizar la experiencia. Se llama el pepino caigua o pepino de relleno. Miren, este pepino delicioso, se lo preparan en arrocito ese día. Pepinito, esos son muy económicos, lo pueden conseguir en donde vende la verdulería cerquita de ustedes. Y vamos a usar dos semillitas en algodón humedecido en un vasito que tengan desechable, un pocillo, cual no lo van a sacar de su casa. Y vamos a mantenerla húmeda mientras empieza a germinar, ¿sí? Entonces yo la pongo como cuando nos pusieron a hacer la experiencia en donde teníamos que ver crecer el frijolito, cuando ya estábamos apenas empezando la etapa escolar y veíamos crecer el frijolito. Entonces vamos a dejarla por unos 3 días en estos algodoncitos para que veamos que ella empieza la semilla a germinar, para ver que empezó a brotar ya su tallito. Ya al cabo de 3 a 5 días vamos a poder ver que ya ha brotado la semillita, pero es necesario primero, antes de meterla a la caja, que haya empezado a germinar, ¿sí? Entonces vamos a darle unos días dentro del recipiente con el algodón y agua para que ella tenga su oportunidad de iniciar la germinación, porque ella va a necesitar obligatoriamente la luz los primeros días de nacimiento cuando la ponemos en agua con su algodoncito para que pueda iniciar su crecimiento. Entonces, tan pronto ustedes le vean al día 2 o al día 3 que ya empezó a sacar su primera ramita de la plántula, entonces ahí, en ese momento es cuando la voy a meter en la cajita. Les voy a mostrar, les voy a dejar luego este video para que ustedes puedan visualizar en dónde la vamos a poner, un recipiente con algodoncito, los materiales que van a necesitar, la semilla, ya saben cuál es la semilla que vamos a usar. Y dentro de la caja, pues estas son las 3 bases, son los 3 pedazos que vamos a cortar. Que van a ser como los peldaños que van a quedar dentro de la caja, las circunferencias que les vamos a marcar como ese camino que ella va a tener que avanzar dentro de la caja. Ahí están. Luego los vamos a pegar dentro de la cajita. Aquí los están pegando como con cinta. Y no se olviden del orificio exterior, ¿no? Porque tenemos que abrirle el hueco para que ella llegue finalmente a su camino, que es encontrar afuera la luz. ¿Listo? Entonces, aquí están colocando este tipo de semilla. Nosotros ya sabemos que vamos a colocar la semilla del pepino de guiso con un poquito de algodón en un recipiente, un vasito, lo que tengan, un pocillo, agua. Aquí lo están colocando de una vez, pero no, nosotros ya saben que vamos a ayudarle a la semillita a crecer. No la vamos a meter a la caja todavía del experimento hasta que no empiece a germinar, ¿bien? Y de ahí en adelante, tan pronto ya empezó a germinar, le llega la hora del experimento y tenemos que cerrar la caja de tal manera que podamos diariamente abrirla. Diariamente poder abrirla para revisar cómo está de agua. No necesitan sacarla, solo abrirla para mirarla cómo está de agua y con un vasito, un goterito, con algo le pongo la agüita si llega a necesitar. Si no, si veo que está húmeda, no le pongo más agua. ¿Listo? Ya cuando la pasemos, y es más recomendable, cuando ya la pasemos adentro de la caja, le podemos quitar el algodón y la podemos, solo si tienen la posibilidad en casa de ponerla en un pocillito o en un vaso que tenga ya tierra, lo pueden hacer también. ¿Listo? ¿Para qué? Para que ella coja como más fuercita, porque la planta no solo necesita agua, sino también necesita los nutrientes del suelo, ¿sí? Entonces, el algodón es temporal, el algodón en agua es temporal porque va a ser mientras ella empieza a germinar. Ya después, cuando ya veamos que empezó a germinar, con todo el amor ahí, con el mismo pedacito de algodón, no se lo tenemos que quitar, la metemos en medio vasito de tierra, de suelo, de tierra, y con los algodoncitos y humedecido, y ahí sí para adentro.
para la caja dentro, ¿listo? No la tenemos que sacar de la caja de ahí en adelante, solo es abrirla para mirar cómo está de humedad y ir tomando fotografías, porque lo que van a ver es fabuloso, ¿listo? Recuerden, y no se olviden colocar esos palitos de pincho de pronto por ahí, que no les vaya a entrar luz, ¿no? La idea es que no le vaya a entrar luz por donde los agujeros que ustedes le vayan a hacer hacia afuera, sino solo tenga un único agujero, que es hacia donde ya tiene que llegar. Bueno, pero eso ya pues es para que ustedes puedan apreciar el tema. Aquí le están poniendo unos pedacitos de cinta, usted con uno o dos que le ponga suficiente y que se vea el agujero exterior hacia donde finalmente al cabo de 15 días, 2 semanas, usted va a poder ver lo que esta maravillosa planta va a hacer. ¿Listo? Eso tienen que irlo fotografiando, por favor. 10 fotografías, no es 10 fotografías de la misma cosa, no, ni esas, ni son las fotografías de usted haciendo la caja del experimento, no, 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 no. Las fotografías las vas a empezar a tomar desde el momento en que la semilla empezó a germinar. Entonces, si al día 3 la semilla empezó a germinar, ahí empieza mi primera evidencia. Si pasó 2 días y al tercer día, le tomo, abro la caja, miro cómo está de humedad, tomo fotografía. Listo. Y voy guardándolas porque al cabo, insisto, al cabo de los 15 días, me vas a tener que presentar la evidencia en una sola hoja montada, las 10 foticos, ya les voy a explicar yo cuando les haga la publicación en la agenda escolar, cómo necesito que esa evidencia me la muestren, ¿listo? En una sola cara, en una sola hojita, insertando la imagen, ¿listo? Entonces, esta experiencia, insisto que va a ser la evaluación de ustedes, la evaluación del estándar final de este tema que estamos estudiando sobre sistemas nerviosos y estímulos. Bueno, entonces vamos a seguir pasando y vamos a pasar a la página número 9. Vamos a pasar a la página número 9, en donde encontramos ahora nosotros, los humanos, ¿cómo respondemos a estímulos? Entonces ya las plantas sabemos que ellas responden a estímulos, pero nosotros los humanos, ¿cómo? ¿Cómo respondemos a estos estímulos? Entonces vamos a ver unos videitos que nos van a explicar cómo nosotros usamos los órganos de los sentidos para responder y para atender a estos estímulos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los órganos de los sentidos que hemos estudiado, que los órganos de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto que está en la lengua. Pero sucede que dentro de estos órganos de los sentidos, nuestro sistema nervioso tiene un canal de conexión e información que va directamente interconectado con nuestro cerebro. Ellos son las puertas, las ventanas de recepción de la información del medio exterior y buscan que llegue hasta nuestro cerebro. Entonces, esos receptores o esos captadores de información cambian de acuerdo al lugar o al órgano en el que se encuentren. Entonces, si estamos hablando de qué órgano es el encargado de receptar o de recibir la luz, pues sin igual y sin una otra duda son nuestros ojos. ¿Y por qué nuestros ojos? Porque son los ojos los que tienen esas células encargadas de receptar y se conocen como fotorreceptores. Aquí los estamos viendo, miren, los fotorreceptores es un conjunto de células, aquí es una gráfica en donde están los conos y los bastoncillos, células especializadas dentro del ojo, capaces de reconocer la luz y sus diferentes tonalidades, ausencias o presencias de luz. Entonces, dependiendo de la cantidad de conos y bastoncillos, somos tan perfectamente construidos que dependiendo de la cantidad de conos y bastoncillos que tengamos, tenemos o no la capacidad de ver o de reconocer bien un color. Por ejemplo, hay personas que nacen con una discapacidad debido a la ausencia de cierto grupo de conos o bastoncillos en el ojo que le impiden la identificación de ciertas tonalidades de colores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no reconocen el color rojo. Y todo lo que se observa con luz roja o tonalidad rojo, ellos lo ven verde. Ellos lo ven verde.
y se conoce como daltonismo. Eso es una afectación del sistema nervioso y eso es una enfermedad congénita, es decir, heredada, se hereda efectivamente, y le imposibilita de muchas cosas. Imagínate una persona daltónica conduciendo. Entonces en el semáforo cuando para en rojo, entonces arranca. Terrible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar y vamos a escuchar precisamente cada uno de ellos. Aquí tendríamos los mecanorreceptores que se encuentran ubicados dentro del oído y que en el oído nos ayudan a manejar, por ejemplo, el equilibrio, el sentido del equilibrio, la capacidad de estabilizar nuestros cuerpos, los gimnastas, los equilibristas, los patinadores. Cuando aprendemos a montar bicicleta, usted dirá, ¿pero el oído trabaja cuando yo aprendo a montar bicicleta? Claro que sí, porque dentro del oído se encuentran unas células encargadas de receptar el movimiento de nuestro cuerpo y son unas vellosidades, como unos pelitos que se encuentran entre los canales semicirculares del oído y se les conoce como mecanorreceptores. Esos pelillos se van moviendo de acuerdo a la dirección en donde usted esté. Entonces, si usted da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, así como un trompo, entonces los pelillos empiezan a hacer así. Y entonces después que usted se queda quieto, usted siente que todavía todo sigue dando vueltas, ¿cierto? No es que dé vueltas, es que los pelitos esos que están allá adentro, que son las células mecanorreceptoras, todavía siguen haciendo este movimiento. Y entonces le da la sensación de que todavía todo se sigue moviendo. Es una respuesta provocada que usted le provocó a los mecanorreceptores. Hay una enfermedad también que afecta enormemente la movilidad de muchas personas por culpa de esos mecanorreceptores que se alborotan y que a toda hora están, usted no se mueve, usted está quieto, pero ellos todo el tiempo están. Y entonces la persona cree que todo el tiempo está moviéndose y les produce un malestar terrible en su cuerpo. No los deja dormir, no, se sienten mareados todo el tiempo, caminan y se caen. Es una enfermedad muy agresiva y se conoce como vértigo, así se conoce. Es una enfermedad que no tiene un tratamiento para minimizar los factores de la enfermedad, pero no se puede, pues hasta el momento no sé, es una enfermedad del sistema nervioso, se prolonga los episodios de la enfermedad, pero no hay una cura definitiva, ya se solucionó. Tenemos los termorreceptores que se encuentran en la piel y no es uno, son varios, y los aquí tenemos en un corte de la piel, los tenemos ubicados y ellos se encargan de reconocer temperaturas, texturas también, texturas, temperaturas, frío, caliente, presión, cuando usted siente que algo lo está apretando, pero no solamente es presiones físicas, sino también, por ejemplo, cuando los buzos que se van y se meten en la profundidad del agua y allá la presión de toda esa masa de agua sobre sus cuerpos. Entonces los termorreceptores se encargan de recibir esos estímulos de presión, estímulos de calor, de frío. Entonces, cuando tú sientes que algo está caliente o que está frío, que está haciendo como frío hoy, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te ayudó a reconocer ese estímulo? Tus termorreceptores, que están ¿dónde? Pues están en todo tu cuerpo, en toda tu piel. Entonces, por eso tú lo sientes en cualquier lado. Lo sientes en la lengua, cuando te quemas y tomas algo muy caliente, pero también lo sientes en la planta de los pies, cuando te paras en la mañana y el piso está muy frío, o lo sientes en todo tu cuerpo cuando abres la ducha y la ducha tiene el agua helada. ¿Sí? Entonces, en todo tu cuerpo están los termorreceptores porque todo tu cuerpo está cubierto de piel. ¿Bien? También tenemos los quimioreceptores y se encuentran en dos lugares. Se encuentran tanto dentro de las fosas nasales como ubicados en la lengua. Y quimio viene de químico, quimio viene de las sustancias. Entonces estos quimioreceptores están encargados, están como nuestras fosas nasales están interconectadas con nuestra boca. Entonces internamente, a pesar de que son dos órganos independientes, ellos
reconocen las sustancias químicas primero. Les cuento que primero el sistema, el órgano olfativo, es la nariz, es el primero que reconoce un sabor. Y profesora, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo así cómo así que primero mi nariz es la que como y luego mi lengua? Pues sí, la lengua solo tiene un cierto grupo de receptores quimiorreceptores, la lengua tiene solo un cierto grupo. Por eso la lengua está distribuida y me permite receptar en ciertas zonas de la lengua ciertos sabores, dulce, salado, amargo. Pero la nariz tiene un conjunto supremamente amplio de reconocimiento de aromas que se asocian luego con el sabor. Por eso es que nosotros cuando comemos un alimento y se nos asocia al olor, entonces decimos, uy, eso sabe a cucaracha. Seguramente ninguno ha comido cucaracha, ¿cierto? Y ¿de dónde sacaste que eso sabe a cucaracha? Es porque tu nariz te lo advirtió, tu nariz te está diciendo, oye, ese olor es de este animal. Y entonces luego el quimiorreceptor lo reconoce ahora en el sabor. Así es que puedes asociarlo. ¿Sí? Así es que ellos dos trabajan juntos en la recepción de estos químicos, ¿no? Y de muchos otros más. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos al videito que les va a ampliar un poquitico más toda esta explicación que yo acabé de darles. Vamos a cerrar aquí mi pepino de guiso, que es el pepino, esa es la semilla que ustedes van a utilizar. Vuelvo y le hago el paréntesis, esa es la semilla, la que 2 o 3 semillitas la que van a utilizar. Bueno, esto perfecto. Entonces, vámonos ahora a al videíto sobre órganos receptores. Muy atentos, por favor, porque vamos a escuchar quiénes son los fotorreceptores. Los seres humanos recibimos información del medio, percibimos imágenes, olores, sabores, escuchamos sonidos y tenemos contacto físico con objetos. Esta recepción de estímulos sucede gracias a que nuestro cuerpo tiene células especializadas que se organizan en tejidos y luego en órganos como nuestros ojos, oídos, lengua, nariz y piel. Cada uno de estos órganos tiene terminaciones nerviosas que se conocen como receptores sensoriales y son los fotorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores y termorreceptores. Perfecto. Vamos a ver qué más nos dice. Bueno, entonces aquí ya entendimos acerca de ellos. Entonces ahora sucede que no somos los únicos, nosotros los humanos no somos los únicos que los tenemos. Los otros animales también los tienen. Es más, tengo que decirles y ser muy honesta, los otros animales nos ganan por mucho en sus capacidades de recepción sensorial. Es decir, tienen sus órganos sensoriales, muchos de ellos más desarrollados que los nuestros. ¿Por qué nosotros evolutivamente, nosotros de pronto no dependemos para la supervivencia en un 100% de ellos? Pero ellos sí, y los utilizan para su beneficio. Aquí podemos, por ejemplo, encontrar especies del mundo animal que son capaces de reconocer con sus fotorreceptores, o sea, las células fotorreceptoras que se encuentran en los ojos, pueden llegar a ver por encima de los 100 kilómetros de distancia, o sea, estamos viendo un halcón, un águila, que son capaces de ver a unas distancias absurdas, increíbles, unos superpoderosos. Encontramos, por ejemplo, receptores sensoriales en los tiburones que son capaces de percibir sustancias químicas a unas distancias también impresionantes y reconocer a su presa en dónde está simplemente gracias a esa facultad. Capacidad de comunicación a distancias enormes entre insectos en donde jamás, es como si yo pudiera comunicarme aquí y oler desde aquí a alguien que vive en Europa o llamarlo simplemente con una sustancia química que reconozco
que esa persona me está necesitando. Es algo así, como si tuvieran unos superpoderes, pero los tienen. Entonces vamos a ubicar aquí de los 4 que acabamos de estudiar, fotorreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores y quimioreceptores. De estos animalitos, ¿cuáles serían, en dónde estaría ubicada cada uno de ellos? Entonces, ¿dónde estarían los quimio? ¿Dónde estarían los foto? ¿Dónde estarían los termorreceptores? Y dónde estarían los, me falta uno, los mecanorreceptores. Se me perdió. Listo, entonces les voy a dar ahí un tiempito, si quiere usted para el video y entonces usted vaya mirando. Bueno, ojos, me están diciendo ojos. ¿Ojos qué será? Pues, ¿qué receptor está en el ojo? Entonces, el ojo recepta luz, y si es luz, entonces sería fotorreceptores. Muy bien. Ahora, orificios nasales, quizá antenas. A ver, ¿eso qué será? Son como sustancias químicas, receptan sustancias químicas. Haría las veces de nuestras fosas nasales y nuestra lengua, ¿cierto? Entonces aquí les conocemos como quimioreceptores, estaría en esta casilla, quimioreceptores. Bien, ahora los bigotes y el oído. En el humano, en el oído, ¿qué encontramos? Los que nos ayudan ¿a qué? ¿A reconocer qué? A reconocer movimientos, y aquí están en los bigotes de los gatos, se reconocen también los movimientos, en el pelo, la cola, aquí estarían los mecanorreceptores, y finalmente encontramos en el amigo número 1 del humano, porque el humano le facilita la temperatura ideal. Entonces ellos tienen en sus antenas, ellos sienten cuando el humano está cerca porque tiene un aroma y una temperatura excelente para ellos. Y aquí están los termorreceptores, que serían los que se encargan de reconocer estas temperaturas. Entonces, ¿cómo nos quedaría este ejercicio? Vamos a buscarlo aquí. Este sería, voy a buscarlo, receptores. Este sería el ejercicio. Entonces nos quedarían fotorreceptores, quimioreceptores, mecanorreceptores y termorreceptores para el caso de los animalitos. Bueno, entonces quería también mostrarles el concepto sobre los 4 receptores, qué funciones tienen para que ustedes también los tengan de pronto por allá a la mano y conozcan. Entonces sabemos que mecanorreceptores manejan todo el tema del factor mecánico, equilibrio del oído. Termorreceptores manejan, como la palabra lo dice, temperatura, quimio, sustancias químicas a través de las fosas nasales, pupilas del gusto, y foto, que tienen que ver con luz, foto captan luz a través de los bastoncillos. ¿Dónde tenemos mayor cantidad de receptores, mejor dicho, mayor variedad de receptores? En la piel. Por eso aquí se los traje. Y quiero que los miren, voy a ampliar esta imagen para que ustedes la puedan ver mejor. ¿Dónde tenemos mayor cantidad de receptores? Entonces tenemos receptores de dolor. Entonces hay unos receptores en nuestra piel exclusivamente se encargan de receptar y reconocer el dolor. Solo hay un grupo de ellos. Otros, por ejemplo, la presión, se llama el corpúsculo de Pacini, otro se llama así este receptor. El receptor de calor se llama corpúsculo de Ruffini. Ellos son los que reciben el calor. Los corpúsculos de Krauss, otro tipo de receptor que reconoce el frío. Esto que usted dirá, profesora, pero eso parece una paleta. No, eso no es una paleta, es un pedacito de piel que está dibujada y representa cómo están ubicados. Y el corpúsculo de Meissner, que reconoce el tacto, la sensibilidad, la piel. Entonces hay 5, nuestra piel, donde tengamos piel, es decir, en todo lado, tenemos receptores de la piel y son 5 diferentes tipos de receptores para la piel. Bien, entonces voy a continuar aquí donde iba con nuestro trabajo en la guía, página 9. Vamos ahora, a partir de la explicación del video y de lo que yo les estoy hablando, vamos ahora a completar estas preguntitas. Ustedes saben que yo voy explicando, usted va colocando acá los conceptos. Y la pregunta A dice, ¿cómo influyen estos 2 sistemas en el cuerpo en la capacidad de responder a los estímulos del medio? O sea, ¿qué tiene que ver
el sistema endocrino con el sistema locomotor. Nosotros hemos estudiado sistema locomotor, no porque esté loco, sino tiene que ver con la movilidad de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de sistema locomotor, estamos hablando de la relación entre músculos y huesos que son los que nos dan la movilidad a nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo nuestro cuerpo, nuestro sistema locomotor, reacciona gracias a la interacción con el sistema endocrino? ¿Y quién es ese tal endocrino? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese sistema endocrino? Pues eso es lo que vamos a ver ahorita en este videito que vamos a escuchar acerca del sistema endocrino. Muy atentos, por favor, ustedes. Las respuestas a los estímulos del medio, que son emitidas por el sistema nervioso, se expresan a través del sistema endocrino en órganos tales como las glándulas y a través del sistema locomotor en órganos tales como los músculos. La respuesta glandular se realiza mediante la liberación de sustancias químicas llamadas hormonas. Estas respuestas son lentas y su acción puede prolongarse durante mucho tiempo. La respuesta muscular puede provocar un movimiento en el que esté implicado el esqueleto o las vísceras. Estas respuestas son cortas y su acción no se prolonga en el tiempo. Bien, vamos entonces a ver qué nos hablan específicamente del sistema endocrino y las glándulas. Entonces, vamos para acá a entenderlo y que ustedes puedan ir colocando aquí la información. Entonces, el sistema endocrino es el conjunto, es un conjunto de unas glándulas, o sea, son unos sectores del cuerpo que están muy pegados a órganos vitales como el cerebro, como los riñones, como los órganos reproductores, como el sistema respiratorio. Son unas glándulas, un conjunto, digamos, llamémosle así, un saquito de unas bolsitas que almacenan unas sustancias químicas en nuestro cuerpo. ¿Nosotros tenemos químicos en nuestro cuerpo? Sí, y muchos, y muy importantes. Y esos químicos se conocen con el nombre de glándulas. Glándulas. Estas glándulas se encuentran ubicadas en diferentes partes del cuerpo y ahorita vamos a ver específicamente en qué partes. Esas glándulas se activan, pero ¿quién las activa? El sistema nervioso. Las activan la respuesta al estímulo que recibe el receptor sensorial de nuestro cuerpo. Entonces, el receptor sensorial el termorreceptor identificó que hay calor terrible, que está haciendo un sol terrible, que hay luz, pero impresionante, demasiado, y además un solazo, y entonces su cuerpo, su sistema nervioso inmediatamente le manda la información a las glándulas sudoríparas que hacen parte del sistema endocrino. Esas glándulas están regadas por todo el cuerpo en zonas muy específicas. Y entonces la glándula sudorípara dice, es hora de bajar la temperatura del cuerpo porque está demasiado caliente. Entonces vamos a mojarlo. Lo mismo nos pasa cuando tenemos fiebre, ¿no? Entonces el cuerpo está demasiado caliente y entonces la glándula sudorípara se activa, el sistema endocrino se activa y dice, ojo, hay que bajar la temperatura. Y entonces la persona empieza a sudar y el sudor lo que es la reacción del sistema nervioso con ayuda del sistema endocrino para decirte, estamos trabajando para reducir la temperatura de tu cuerpo. Y te moja completamente y entonces empiezas a sudar y a sudar y a sudar. Y entonces ese sudor tiene una función. Primero, eliminar toxinas de tu cuerpo, pero segundo, bajar la temperatura de tu cuerpo en una respuesta recibida por los termorreceptores de tu cuerpo. Y entonces aquí es donde viene también el comportamiento del sistema locomotor. Entonces el cuerpo comienza a comportarse, a generar, a moverse de acuerdo a la orden que el sistema nervioso y el sistema endocrino da. Entonces, vamos a seguir aquí con la explicación sobre el sistema endocrino. Entonces, vamos a escuchar muy atentamente el caso de lo que les acabé de decir sobre la sudoración.
El sistema endocrino está formado por glándulas que liberan sustancias químicas. Hay glándulas exocrinas que liberan las sustancias al exterior, glándulas endocrinas que liberan hormonas a la sangre y glándulas mixtas. Las hormonas son sustancias que controlan nuestro cuerpo. El sudor y el crecimiento del vello facial, axilar y púbico son respuestas del sistema endocrino. Bien, entonces, sistema endocrino me decían, vuelvo y voy a presionar El aquí. sistema endocrino Haz lo está mismo. formado por glándulas que liberan sustancias químicas. Hay glándulas exocrinas que liberan las sustancias al exterior, glándulas endocrinas que liberan hormonas a la sangre y glándulas mixtas. Las hormonas son sustancias que controlan nuestro cuerpo. El sudor y el crecimiento del vello facial, axilar y púbico son respuestas del sistema endocrino. Bien, entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Que tenemos glándulas exocrinas, que quiere decir que son glándulas de nuestro cuerpo que se encargan de liberar sustancias fuera de nuestro cuerpo. Las liberan, pero nosotros tenemos dentro de nuestro sistema endo es hacia adentro, endocrino que liberan sustancias para adentro. ¿Y qué sustancias son las que liberan para adentro? Las hormonas. Entonces, por ejemplo, ustedes que están en esa etapa de crecimiento y están pasando de ser niños a ser preadolescentes, entonces en ese cambio su sistema endocrino comienza a trabajar en la producción y liberación dentro de su cuerpo de unas hormonas que estimulan pues el incremento de la sudoración y con él la aparición del vello en ciertas zonas que nosotros no teníamos antes, axilas, órganos genitales, pecho, en el bozo en los niños. Entonces ya los niños empiezan a presentar algunos cambios gracias a su sistema endocrino que su sistema nervioso le ordenó que era la hora de liberar ciertas hormonas en su cuerpo para empezar esa etapa de desarrollo natural dentro de nuestros cuerpos. Vamos a seguir entonces escribiendo en los datos importantes. Vamos a ver, ¿y el sistema locomotor cómo trabaja acá? El sistema locomotor está compuesto por los huesos y los músculos. Nuestro cuerpo tiene una forma definida gracias al conjunto de huesos que forman el esqueleto. El esqueleto interviene en el desplazamiento y es fundamental para la protección de las estructuras blandas del cuerpo como el encéfalo y la médula espinal. Nuestros músculos son los responsables del movimiento y de la postura de nuestro cuerpo. Estos son capaces de contraerse y relajarse. Para la locomoción, los músculos se unen al sistema esquelético mediante fibras que reciben el nombre de tendones. Perfecto, entonces nuestro sistema locomotor trabaja de la mano con el sistema endocrino, creando una función de movilidad frente a todo lo que el cuerpo experimenta internamente. Entonces, él reacciona, él se mueve y ya sabemos que es gracias a los músculos y nuestros huesos. Aquí nos hablan de estímulo y respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí el estímulo es un estímulo externo. Y vamos a ver de qué nos van a hablar en este estímulo y respuesta. Muy atentos. Cuando nuestros órganos de los sentidos reciben un estímulo del medio, envían la información al sistema nervioso y este da una respuesta a través de nuestro sistema locomotor. La respuesta es la contracción o relajación de los músculos. Por ejemplo, en esta escena estamos viendo que hay un perro bravo y entonces nuestro oído receptó un sonido, nuestros ojos lo vieron, e inmediatamente atendemos al peligro y el cerebro inmediatamente llegó allá al cerebro y el cerebro ordena peligro. Y entonces el sistema, la respuesta inmediatamente, ¿a quién va dirigida? Va al sistema endocrino, que ¿qué hace el sistema endocrino? Hay que liberar una hormona, una sustancia que se llama la adrenalina, porque es la que produce esa sensación de querer protegernos, de liberarnos. Entonces, la oxitocina, otra hormona también, entonces a huir, a protegernos. Y entonces empezamos
a correr y nuestro cuerpo empieza a veces decimos, sí, pero ¿por qué en un momento de miedo, de angustia, como que desarrollamos una fuerza increíble o desarrollamos unas capacidades? ¿Por qué? Porque realmente nuestro cuerpo trabaja como un eslabón más de la función de lo que el cerebro le ordena que haga, ¿sí? Entonces nosotros algunas veces desconocemos hasta dónde nuestros cuerpos pueden llegar gracias a la respuesta que un estímulo nos pueda crear, ¿sí? Vamos a seguir. Cuando nuestros órganos de los sentidos reciben un estímulo del... Vamos a mirar en este caso, ustedes creo que en la misma guía hay unos espacios para que ustedes continúen avanzando y entonces no tengo una respuesta para eso. ¿Te puedo ayudar con algo? Entonces, en el caso de la siguiente página que estamos trabajando, que es en la página número 11, encontramos un cuadrito que me dice explica. ¿Qué es lo que estamos explicando acá? Pues estamos explicando estímulo y respuesta. Usted va a colocar aquí cuál sería el estímulo y cuál es la respuesta que está asumiendo aquí este individuo cuando ve esto. Entonces acá también vemos es como fuego, calor. Entonces ante el calor, ¿qué hace? Retirar la mano, ¿cierto? Entonces el comportamiento de mis músculos y mis huesos al receptar la información es retirar la mano del fuego porque me está generando daño, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con la segunda escena y vamos a explicarla también qué pasa. ¿Listo? Muy atentos. En el ejemplo que observas, la persona pincha su dedo. La médula recibe el estímulo que es el pinchazo. Pasa una corriente sensitiva. Se presenta un reflejo. Respuesta rápida por la cual los músculos se contraen y se presenta una corriente motora. El brazo se retira, lo que al final es el acto reflejo. Entonces, estímulo y respuesta se conoce aquí como el acto reflejo y son movimientos que ni siquiera son reflexionados por el cerebro, sino que casi que por iniciativa propia el sistema muscular ya sabe cómo responder ante ellos. Por ejemplo, un dolor. Entonces, cuando nosotros nos cortamos, nos pinchamos o nos pegamos un pellizco con algo, o por ejemplo, nos machucamos con algo, inmediatamente los receptores de presión o los receptores de dolor que se encuentran en nuestra piel, lo receptan y es en cuestión de microsegundos que nuestro cerebro casi que le deja a libre función que el sistema muscular reaccione. Y el sistema muscular inmediato suelta, inmediato retira la mano. Es inmediato. No alcanza ni siquiera a reflexionar en qué momento ocurre. Y eso se conoce como una respuesta que se llama el arco reflejo. Y es nuestro reflejo que el sistema muscular, el sistema locomotor, responde en la inmediatez para atender la necesidad de una respuesta ante ese estímulo que podía ser un estímulo muy peligroso para nuestro cuerpo. Puede ser pues que no sea tan peligroso porque era aquí pincharse con una púa de la flor, pero puede ser tan peligroso como quizá de pronto una jeringa o quizá tan peligroso como un animal, ¿sí? Que me pinchó, que me picó. Entonces, eso es un acto involuntario, se llama el arco reflejo. Vamos a otro, y es la luz. Aquí tenemos una lamparita, y vemos cómo este fotorreceptor que se encuentra, los fotorreceptores que se encuentran dentro del ojo, se encargan de identificar cuando hay ausencia de luz, la pupila se dilata para buscar que entre la mayor cantidad de luz posible, y cuando la luz se enciende, la pupila se contrae para que se disminuya la cantidad de luz que ingresa al ojo. Vamos a escuchar entonces qué nos dice. Reflejo pupilar. El ojo sin iluminar presenta la pupila dilatada. La iluminación del ojo causa contracción de la pupila. Esto es un acto reflejo involuntario de la pupila del ojo, la cual regula la entrada de luz. Otro acto reflejo que ocurre de manera natural en nuestro cuerpo, nosotros no lo controlamos, él lo controla solito, él lo hace solito. Vamos a ver entonces cómo nos va con lo que acabamos de aprender y sobre el tema de los receptores. Y vamos a completar este cuadrito, esta tablita que se llama tabla de relación
de órgano, estímulo y receptor sensorial. Entonces usted lo va a hacer aquí en su tablita, o si usted está tomando apuntes en su carpetica, puede ir escribiendo el cuadrito y va a usar estos términos que están aquí. Son 6 términos que nos van a ayudar a completar este cuadrito. Yo lo invito a que usted lo intente hacer solito o pare el video, y cuando termine y lo haga, entonces ahora sí yo le puedo ayudar, ¿listo? Pero usted intente hacerlo solito, porque yo no voy a estar ahí al lado suyo vigilando si usted lo está haciendo solito o no, pero usted es el único que se está beneficiando de intentar hacerlo solito con lo que ha aprendido, ¿listo? Pero si se equivoca no pasa nada. Ustedes saben que yo siempre les he dicho, no importa cuántas veces nos equivoquemos, lo importante es reconocer que hubo una falla y que si fallamos corregimos y reparamos, pero no quedarnos nunca con el error, ni tampoco con las copietas, porque entonces ni siquiera entiendo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué órganos nos están recomendando acá estudiar? Entonces acá nos hablan del ojo, nos hablan de la piel, está en 2 casos la piel, pero a ver si hay otros órganos que nos están aquí pidiendo estudiar, hasta boca y nariz. Entonces yo recomendaría que empezáramos con eso. Entonces vamos a ubicar órganos. Entonces ojo, piel, boca y nariz. Entonces vamos a identificar estímulos de esta lista. ¿Cuáles serían estímulos de esta lista? Entonces un estímulo es luz, y la luz estaría ¿con quién? Con el ojo, con la piel, con la boca y la nariz, o con bueno, aquí la piel. Entonces efectivamente estaría con el ojo. Otro estímulo que estuviese por aquí. Entonces otro estímulo puede ser quimiorreceptor, presión, calor, frío. Podría ser calor y frío, pero también podría ser presión. Esos 2 son estímulos, pero entonces vamos a ubicarlos. Estos 2 estímulos son estímulos que le corresponden ¿a quién? A la piel, a la piel. Pero dependiendo del receptor sensorial tendrá la ubicación de los 2 estímulos. Entonces aquí ya me están ubicando un termorreceptor. El termorreceptor, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el termo? La temperatura. Entonces, quiere decir que este estímulo estaría relacionado con termorreceptores, ¿cierto? Y por lo tanto, el que nos queda sería Veamos. el estímulo. No tengo una respuesta para eso. ¿Te puedo ayudar con algo? Es Siri, que se me activa sola. Entonces, ahora la presión, que estaría aquí en piel. Y vamos ahora a ver los receptores sensoriales. Acuérdense que son 4 los receptores. Fotorreceptores, luego tendríamos para la piel, para la presión, ¿quién estaría? ¿Quién estaría? El que reconoce la presión, la fuerza que se ejerce sobre nuestra piel. ¿El quimiorreceptor o el mecanorreceptor? Entonces creo que está el mecanorreceptor, y los 2 que se asocian en la fosa nasal y la lengua, permitiendo reconocer sustancias químicas, que sería el estímulo, sería el quimio. Muy bien, chicos, espero que les haya quedado bien, y que ustedes, si le quedó mal, haga la corrección y no se quede con el error, por favor, no se quede con el error. ¿Listo? Vamos a mirar este sistema endocrino humano y vamos a ubicar, estas son las glándulas que se ubican dentro del sistema endocrino, y vamos a ubicar en estos renglones cómo se llama cada glándula. Entonces, quiero que miren que encontré este sistema y me gustó mucho. ¿Por qué? Porque el sistema viene, la mitad de él corresponde a glándulas que tiene el cuerpo humano masculino, y la mitad de él son otras glándulas adicionales que tiene la mujer, el cuerpo humano femenino. Entonces vamos a ubicarlas de acuerdo a la numeración, cuáles le corresponderían y cómo estarían relacionadas. Usted, por favor, aquí en estos rengloncitos puede colocar la numeración del número 1 al número 8 y las vamos a enumerar. Si ve que necesita colocar otros datos adicionales, también los puede colocar. ¿Listo? Entonces, voy a ubicar aquí en el sistema endocrino humano para que ustedes lo puedan visualizar de una manera como mejor, más amplia, más grande, y puedan entender un poquitico mejor. Listo. Entonces voy a ampliarlo acá. Y entonces en el número 1 tenemos una glándula que se encuentra ubicada en el cerebro, y es una glándula madre. Eso es una glándula que trabaja enormemente con el cerebro y se encarga de la recepción y de la producción de hormonas
y estimulación de otras hormonas importantísimas en nuestro cuerpo. Se llama la glándula pineal. Esta glándula es encargada de producir sustancias químicas que el mismo cerebro se abastece, que el mismo cerebro requiere para las funciones nerviosas del cuerpo, ¿sí? O sea, es como su abastecimiento químico propio, ¿sí? Gracias a esta glándula, pues hay muchas funciones de nuestro cerebro que se dan de manera normal. Cuando hay afectación en esta glándula pineal, pues hay afectación también a nivel cerebral, ¿no? Hay otra glándula también que se encuentra ubicada también en el cerebro y se llama la glándula del hipotálamo o la llamada pituitaria. La pituitaria también se encuentra estrechamente relacionada con el reconocimiento de aromas, de olores, de sustancias que quizá nos puedan poner en peligro. Se estimula frecuentemente frente a receptores químicos que podamos recibir tanto en nuestra lengua como en la nariz, ¿sí? Entonces aquí se encuentra y se activa, mejor dicho, es como como es como el batallón o el sector del cerebro que se encuentra activo para reaccionar ante cualquier sustancia química que venga del exterior y que quiera afectarnos, ¿sí? Ella es importantísima. Luego tenemos el número 3, la glándula tiroidea y la glándula paratiroidea. La tiene tanto el órgano, tanto el cuerpo masculino como el cuerpo femenino. La glándula tiroidea, a pesar de ser una glándula bastante pequeña, tiene unas funciones importantísimas en el desarrollo y funciones metabólicas, es decir, la capacidad que tenemos en nuestro cuerpo para gastar la energía conforme a lo que nosotros consumimos. Además, también se encarga del crecimiento. Cuando ustedes, por ejemplo, están así en esta edad que se encuentran o quizá más pequeños, la glándula tiroidea es la que nos indica cuánto y a qué velocidad crecen, cuánto y a qué velocidad debes crecer. Que no crezcas más de lo normal, ¿sí? Ni crezcas menos de lo que realmente debes crecer. No solamente en estatura, sino también en corporalidad. Y es la glándula madre metabólica, es decir, ella es una glándula que ordena las funciones de gasto de energía de todo el cuerpo. Bien. Más abajo tenemos una glándula que se conoce como el timo. También es una glándula que se activa está muy cerca a todos los músculos torácicos y también se encuentra ubicado muy cerca a uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, que está el corazón también. Esta glándula mantiene regulado muchas cuestiones importantes de nuestro sistema circulatorio. Tenemos otra par de glándulas que se encuentran las glándulas adrenales, que son las productoras de la adrenalina, esa que sentimos cuando vamos a toda velocidad y sentimos el riesgo, el peligro, la emoción. Entonces ahí está, nosotras también la tenemos, las mujeres también está presente, los varones también la tienen, pero ¿cómo le parece que esa glándula está sobre el riñón, sobre los riñones? Entonces será por eso que cuando se ponen nerviosos les dan ganas de orinar. Yo he dado por pensar lo que es muy posible, ¿no? Entonces, claro, la glándula adrenal, cuando están allá en los juegos mecánicos y a toda velocidad, preciso es allá donde le dan ganas de orinar a uno. Entonces eso es por la liberación de la adrenalina. Páncreas, otra glándula importantísima, y también hace parte de todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo, la asimilación de diferentes sustancias, como por ejemplo los azúcares, está encargada también de las grasas, el metabolismo de algunas grasas. Y tenemos dos glándulas muy específicas. En el caso del varón se encuentran los testículos, que es la glándula encargada de la producción de una hormona muy importante en el varón que se llama la testosterona, y es aquella que le da esos rasgos característicos al varón, como la aparición del vello facial, como el engrosamiento de la voz, como el cambio en su corporalidad, el ensanchamiento de la espalda, vellos en zonas en el pecho, axila. Bueno, entonces esta sería la glándula testicular. Y también pues es la que estimula la producción de espermatozoides maduros.
listos ya para su procreación. En el caso de la mujer está una glándula muy importante también y es específica de la mujer que se encuentra ubicada en los órganos también genitales y se llaman los ovarios, y ella es la encargada de la producción de maduración, no tanto producción porque es que en el caso de las mujeres nacemos ya con un número específico de óvulos, pero el ovario libera una serie de hormonas, y aquí sí no podemos hablar que es una sola como en el caso de los varones, porque nosotros somos un cóctel de hormonas y que se liberan paulatinamente y especialmente, y es cíclicas, son cíclicas, quiere decir que cada cierto tiempo se liberan y eso tienen que ver y están muy relacionadas con los ciclos menstruales de las mujeres, y esa liberación de esas hormonas cíclicas activan o estimulan que los óvulos maduren y activan el momento pleno de la fecundación, en donde el óvulo o los óvulos están listos para recibir los espermatozoides y que se logre, por ejemplo, una fecundación efectiva, un embarazo efectivo. Es tan particular todo este tema de las hormonas que en el caso del varón y la mujer pareciese que hay una comunicación invisible entre las hormonas masculinas y femeninas que estimulan y que se identifican naturalmente, reconociéndose cuando la mujer se encuentra en un momento justo para la fecundación, donde estas hormonas están en ese pico perfecto para que en un acto sexual pueda lograrse una fecundación efectiva. Pero a veces nosotros ni siquiera lo reconocemos, pero pareciese que hay una comunicación en el cerebro y gracias al sistema endocrino, una comunicación silenciosa, pero la hay. Y hay estudiosos que lo reconocen y que lo entienden, y hay muchas personas que han estudiado muy bien sus ciclos y sus cuerpos y pueden reconocer en qué periodo, en qué ciclo de los meses pueden identificar esos picos hormonales justos y necesarios cuando desean, por ejemplo, ser padres. Bueno, entonces, vamos a continuar nuestro material de la guía con la actividad 4, es la última actividad de esta guía, que va acompañada con este material, y vamos a escuchar. Muy atentos a lo que nos van a contar, recuerden que usted está tomando nota. El tamaño y la cantidad de las poblaciones cambia de acuerdo a factores como la temperatura y los estímulos del medio. En la naturaleza hay poblaciones con 3 tipos de distribución: agrupada, regular y aleatoria. Bien. ¿Por qué empezamos a hablar de distribución de poblaciones? Porque sucede que todo esto va estrechamente relacionado. Cómo nosotros, como seres vivos, no podemos vivir solos. Necesitamos la compañía de otros individuos para sentirnos plenamente conformes y atender las necesidades que tienen nuestros cuerpos biológicos. Entonces, esa función se llama función de relación, una función que está estrechamente ligada con nuestros sistemas nerviosos, y aquí tenemos que hablar de la función de relación. Entonces, tenemos que irnos a hablar de las poblaciones, y que las poblaciones pueden encontrarse de 3 maneras agrupadas. Pues, agrupados, o poblaciones regulares, o poblaciones aleatorias. Vamos a seguir avanzando. Esta escena que nos está mostrando acá, cada pepita morada nos está mostrando un individuo. Nos muestra cómo un individuo no puede vivir solo. No sé que no hay una sola pepita morada sola. Las pepitas moradas representan individuos y cómo necesitan de otros para poder vivir y cumplir con su función de relación. Esta se llama distribución agrupada. La distribución agrupada es la más común en la naturaleza. Ocurre cuando los individuos se juntan debido a que las condiciones del medio son variables. Por ejemplo, algunas plantas se ubican alrededor de áreas del suelo ricas en minerales y nutrientes. Algunos animales, como las hienas, andan en manadas, y algunas aves se reúnen alrededor de sus áreas reproductivas.
Bien, entonces es cómo nos buscamos, mismo que no solamente nosotros, las plantas también se buscan. Entonces la distribución agrupada es esa búsqueda permanente de vivir pegado al otro, porque sabe que si donde el otro encontró algo, yo también voy a encontrar algo. Entonces, por eso hay bandadas, por eso hay manadas, por eso hay sectores del suelo que son más con vegetación más densa y otros pedacitos en donde no. Bien, entonces aquí lo vamos a escribir en estos rengloncitos. Otra forma de agrupación en las relaciones es la distribución regular. Miremos la particularidad de los punticos que nos representan un individuo, ¿no? La distribución regular es rara en la naturaleza y generalmente se debe a interacciones agresivas entre los individuos de las poblaciones. Por ejemplo, algunas plantas como los pinos secretan sustancias tóxicas para otras plantas, impidiendo así el crecimiento de otras especies vegetales alrededor de ellas. En los animales, la distribución uniforme es el resultado de comportamientos territoriales de algunas especies, lo que hace que los individuos se alejen y se ubiquen equidistantemente en el espacio. Sí, señores. Entonces, cuando hablamos de una distribución regular, estamos hablando de una respuesta muy agresiva que la naturaleza o el individuo del que estamos hablando tiene ante un estímulo de contacto con otro individuo. Entonces, en el caso de nosotros, la especie humana, nosotros, a diferencia de esta distribución regular, nosotros sí buscamos agrupaciones, pero hay seres vivos, como aquí nos acaban de hablar, como los pinos. Debajo del pino, el pino es como tan envidioso, digámosle así, para poder entenderlo mejor, que él no deja crecer nada debajo de su sombra, no deja crecer nada. Y entonces él, ¿cómo lo hace? Él no habla ni saca corriendo a nadie, pero sí emite una sustancia química propia de él, que todo lo que toca lo quema. Debajo del pino no puede crecer nada. Si ustedes pueden ver y se han ido a pasear y han caminado por bosques donde hay pinos o caminos o senderos donde hay pinos, se van a dar cuenta que debajo de la sombra del pino se ve una capa vegetal amarillosa. Eso es un indicador que él no quiere que nadie viva debajo de él porque no quiere que nadie le robe su nutriente. Por eso se ven aquí separados, se ven separados. O comportamientos territorialistas en animales en donde no se soporta vivir con otro cerca porque se agarran. Y esos allá son comportamientos territorialistas. Caso, por ejemplo, los gorilas, ellos viven en agrupaciones, pero el macho no puede vivir cerca de otro macho porque se agarran, ¿sí? Entonces ellos viven en agrupaciones, pero el macho vive con su harén de hembras, pero no puede haber otro macho por ahí cerca porque hay problemas. Entonces, para que lo entendamos mejor. Y tenemos la distribución aleatoria, entonces en donde podemos encontrar, miren la distribución de los punticos, entonces pueden haber de las dos. Pueden encontrar organismos viviendo solos o organismos viviendo acompañados. En la distribución aleatoria, cada individuo se ubica en el espacio independientemente de la distribución de los demás individuos de la población. Se presenta cuando los individuos de una población se distribuyen de manera impredecible. Las poblaciones con distribuciones aleatorias suelen ser muy raras, ya que la mayoría de ellas muestra una tendencia a la agrupación. Las plantas epífitas pueden ser un ejemplo de la distribución aleatoria, pues ellas crecen hasta en los cables de luz, por lo que se puede decir que crecen donde caigan sin tener en cuenta los demás individuos. Así presenten una tendencia a la agrupación de su especie. Este tipo de agrupaciones o distribuciones tienen un comportamiento en donde no prestan atención si viven al lado de una especie igual a ella o si se desarrollan sobre otra especie que le puede quizás hacer daño, no les interesa. Entonces, pero podemos encontrarlas de las dos maneras, tanto de distribución agrupada como regular. Hay varios casos de estas especies. Estoy pensando que a veces los humanos nos comportamos así, ¿no? Pero es un comportamiento como aprendido, pero no es natural de nuestra especie.
Bueno, entonces vamos a mirar el tema de la temperatura y la captación de estímulos. ¿Cómo el estímulo, temperatura, afecta la respuesta de la proliferación de la vida en ciertos lugares de la Tierra? ¿Cómo un estímulo como la temperatura puede hacer que en ciertas zonas de la Tierra haya más vida o haya menos vida? Eso es lo que tiene que ver aquí con esto. Vamos a escuchar. Existen muchos factores que afectan la distribución de las poblaciones. La temperatura es uno de los principales factores que limitan la distribución de las poblaciones. El cambio de temperatura afecta la supervivencia, el desarrollo y la reproducción de los individuos. Tiene efectos que limitan la capacidad competitiva, la resistencia a los depredadores, parásitos y a las enfermedades. La mayoría de los seres vivos solo puede existir dentro de estrechos rangos de temperatura. Podemos distinguir 3 niveles fundamentales: temperatura máxima, mínima y óptima. La mayoría de los organismos están adaptados a zonas donde la temperatura les permite llevar procesos vitales con la máxima eficiencia. Efectivamente, por eso el planeta Tierra tiene zonas que son desérticas. Zonas en donde no es posible desarrollar, que a pesar de que es un planeta vivo y es un planeta que tiene una gran cantidad de vida, es un planeta en donde todavía hay lugares en donde no es apto para la vida. Hay zonas, gracias al tema de la temperatura, que no es fácil lograr la proliferación de la vida. Entonces, aquí tenemos distribución de poblaciones, por eso, por ejemplo, aquí vemos cómo en unas zonas con unas temperaturas tan bajas como en el polo sur o en el caso del polo norte, aquí estamos, los osos polares pertenecen al polo norte, las temperaturas obligan a que las poblaciones sean mínimas, ¿cierto? Las poblaciones, la proliferación de la vida sea mínima. Pero miren que, por ejemplo, aquí en este bosque o este paisaje de frailejones, la proliferación de la vida es supremamente amplia, es un indicador de que hay una suficiente capacidad del suelo para resistir y soportar toda esa vida. Por consiguiente, los organismos han desarrollado una serie de adaptaciones evolutivas para superar las condiciones impuestas por las bajas o altas temperaturas. Las bajas temperaturas explican las bajas densidades de población en los polos o las altas montañas. Los osos polares migran buscando alimento y según sus temporadas de reproducción. Las altas temperaturas y excesos de humedad inciden en las densidades de las poblaciones y sus características. Los frailejones son plantas adaptadas con pequeñas vellosidades en sus hojas que les permiten retener agua. Se encuentran ubicadas en los páramos de Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces, aquí ya tendríamos, vamos a ver ahora de acuerdo a la relación que existe entre las condiciones de temperatura y la captación de estímulos del medio, vamos a explicar cómo es posible que nuestras características biológicas, morfológicas, físicas de nuestro cuerpo, varíen de acuerdo al territorio donde vivamos. Entonces, por eso es que uno dice, pero es que ese es como europeo, no, ese es como africano, no, ese es como australiano. ¿Qué será lo que pasa? ¿Será que biológicamente también nuestro cuerpo, siendo humanos, nos adaptamos a vivir a ciertas zonas del planeta? Vamos a escuchar y vamos a responder a esa pregunta usted con su letra. De acuerdo a la relación existente entre las condiciones de temperatura y la captación de estímulos del medio, anímate a dibujar en el material del estudiante la distribución de la población humana. Bien, entonces, aquí tenemos esta distribución y ¿qué es lo que podemos entender? ¿Qué es lo que podemos entender con esta gráfica que ya está dibujada? En zonas en donde la temperatura es mucho más alta y la radiación es mucho más fuerte, si se dan cuenta, la coloración de nuestra piel cambia, haciendo que tengamos mayor resistencia al sol. Por eso las pieles son oscuras. Mientras que ese sería como en la zona media.
pero mientras que más nos alejamos de las zonas de los trópicos, que es donde hay mayor incremento de luz solar, las pieles de las personas tienden a ser menos oscuras. Aquí encontramos entonces los europeos, los rusos, en donde sus pieles son más aclaradas, o sea, quiere decir que tienen menos resistencia a la exposición de la radiación solar, que naturalmente se desarrolla producto de la ubicación en el territorio. Listo, entonces, hasta aquí llegamos con nuestro programa de clase de hoy. Estuvo un poco larguita, pero vamos a tener 2 entregas con esta videoclase. Entonces, la primera entrega que va a ser esta semana con este crucigrama que ustedes me van a llenar, que se llama crucigrama de estímulos, tiene 10 oraciones por completar y estas palabras las encuentran dentro de todo lo que hemos explicado ahorita, las ubican aquí en este crucigrama y me envían captura de pantalla o en el caso de fotografía como imagen, por favor, siempre es como imagen. Yo no necesito que me envíen adjuntos. No. Insertan las imágenes, no adjuntan, insertan, por favor, insertan las imágenes porque eso hace que sea mucho más fácil tanto para nosotros la revisión como para que Genosoft tenga la facilidad para subirle los archivos suyos. Entonces son estas 2 páginas las que me van a enviar, que es la página número 14 y la página número 15, las que me van a enviar para dentro de 8 días, ¿sí? Esa sería lo que en este momento se conoce como evidencia 3. Y para dentro de 15 días, lo que hablábamos hace un ratico, al inicio o a la mitad de nuestra videoclase, es el proyecto que deben iniciar a la par desde ya para presentarlo en 15 días sobre el recorrido del fototropismo de nuestra semilla de pepino que vamos a desarrollar y vamos a experimentar con ella. Y en 15 días va a estar disponible también en agenda escolar ya el espacio para que me hagan entrega de esa evidencia fotográfica en una sola hoja. Yo les voy a subir un ejemplo de cómo deben enviármelo para que ustedes entiendan que es en una sola hoja. O arman el archivo en una sola hojita, toman la foto o captura de pantalla de las escenas y es la imagen, una sola imagen, la que me van a tener que enviar y esa imagen va a incluir las 10 escenas del desarrollo de su proyecto final para este estándar. Chicos, espero que hayan aprendido juntos todos y he aprendido también mucho con ustedes. Me divierte mucho enseñarles y espero que no se arrepientan de haber estado tanto tiempo aquí junto a mí en esta pantalla porque yo no me arrepentí. Un abrazo, chao a todos y que se encuentren muy bien en la tranquilidad de su hogar. Chao.